Continuando entonces con este periodo de lo que es la dominación oligárquica de nuestro país, vamos a la parte del Congreso de la República, como hablábamos, ya ha instalado Capriles como presidente del Congreso, a la Asamblea Nacional, que pidió las invasiones y ahora se dividió, que ahora tenemos como que son tres asambleas nacionales. No sé cuántos paralelos han hecho esto. Hay una hay en Colombia, la que se reúne ahí en el salón de fiestas del edificio de Guaidó, y los verdaderos que son los que se reúnen en el Capitolio, pues en el Parlamento, que es la sede original constitucional de la verdadera Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución, desde 1810. eh, entonces, de esta presidencia del Congreso Nacional en el año 98 a esta Asamblea Nacional que pide la invasión, que fue a la OEA, a otros organismos internacionales, que fue a Estados Unidos, que apoyó el grupo de Lima, que actualmente es parte de la OEA, donde nos aplicaron lo mismo que a Libia y a Siria, que lo pararon de la, de la Liga Árabe, que es la OEA de allá, del Medio Oriente, y sentaron a la oposición para disolver a estos países y vean en qué condiciones los dejaron y cuántos muertos han producido y el saqueo que les han dado. Entonces tenemos a Súmate, la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad, el Frente Amplio que se me había olvidado, tenemos al G4 y ahora el autoproclamado. Todo esto bajo el auspicio, lógicamente, del Imperio Norteamericano. Esto es una parte para explicar la etapa actual de nuestro proceso de lucha, de independencia final, que va solo a hablar de la parte de la élite que hasta ahora ha dominado la política históricamente a nivel nacional continental, y la oligarquía, que digo nacional continental porque como les estaba explicando, la misma oligarquía, la de aquí es la de Colombia, y les aseguro que de Brasil, de, de Brasil no digo, de Ecuador, de Bolivia e incluso de Perú. Eh, en este análisis se mencionan algunos órganos contrarrevolucionarios que la oposición ha creado en estos últimos 20 años, como es el caso de, como dije, Coordinadora Democrática, Súmate, la Mesa de la Unidad y un Frente Amplio, eh, que termina convirtiéndose después en la MUD, termina convirtiéndose en el G4, y todos estos vienen, como dije, desde la COPRE, esta nueva generación de la oligarquía, venida de la guipuzcoana. Nuevamente lo repito, es importante saber eso y tenerlo siempre en cuenta. Es la misma clase dominante, los mismos esclavistas. Como dije, los Zuluaga vienen de ser esclavizadores, colonizadores españoles. Era el gobernador de Caracas cuando esto era la Capitanía General de Venezuela, siendo colonia de España. Los Mendoza vienen de la Guipuzcoana, los Zuluaga, eh, igual que muchas otras familias de esta clase de la oligarquía. Luego de esto viene una burguesía empresarial y política que se conforma en una élite con ínfulas de poder, consustancial a su posición socioeconómica y con carácter demencial, venido de tradición, familia y propiedad, del nazismo europeo, que los europeos, aunque digan que no, ellos siempre han sido, se creen superiores, en muchos de los casos, no todos, porque como siempre, pero muchos de estos se creen superiores y son los que justamente se corrompieron las instituciones nacionales y se han sacado el dinero al exterior. Entonces entramos en el proceso refundador de la Revolución Bolivariana. Como dije también, el mismo proceso de independentista de Bolívar es el que llevamos hoy en día, pero en otra etapa. Que toma esta revolución, toma el poder contra todos los pronósticos imperialistas y de estos hijos de papi y mami,
y se montan una nueva constituyente para refundar la república con las bases desechadas por ellos hace 2 siglos más o menos del bolivarianismo, y una democracia no de élite sino participativa y protagónica de carácter popular. Otro detalle que tengo yo, otra anécdota mía, es que el que el que era presidente del TSJ, del TSE, Tribunal Supremo Electoral en aquella época, que es el actual CNE, era un casi tío mío, que de paso era primo de Carlos Andrés, y él era tío por crianza, pues, es el padrino de mi hija, era el padrino de mi hija mayor, que era Rafael Parra Pérez, un hombre extremadamente honesto, digno y serio, y se paró dignamente contra lo que le estaban exigiendo, que era no declarar a ganadora a Hugo Chávez, y él se paró y dijo: el ganador es Hugo Rafael Chávez Frías, nuevo presidente de la República, ante el Tribunal Supremo Electoral. Y la derecha no quería que esto pasara, pero mi tío era muy honesto y muy honrado, y no aceptó esto. Le pasó más o menos lo mismo que con Ramón J. cuando renunció a la COPRE, a la presidencia de la COPRE. Posteriormente a esto, mi tío renuncia, bueno, se retira, y viene la constituyente igual, iba a cerrar al Tribunal Supremo y lo iba a convertir en Consejo Nacional Electoral, pues. Bueno, entonces estos hijos de papi y mami se montan eh, en una nueva ola de ataques contra la constituyente, que era para refundar la base de todo aquello desechado por ellos, y empieza la campaña por el no. Recuerden eso. Aún ganada nosotros la constituyente, ellos siempre han logrado colar gente, lo que llamamos los infiltrados, y nos metieron algunos gatos por liebre, y por eso tenemos actualmente la nueva constituyente. Además de eso, que las constituciones hay que irlas adaptando con el tiempo. Eso es un absurdo de que una constitución tenga 100 años, 200 años, 300 años, porque los tiempos cambian, la gente cambia, las generaciones cambian, los avances tecnológicos, industriales, etcétera, cambian, las condiciones incluso climáticas cambian, y entonces hay que cambiar las constituciones y las leyes y todo esto. Para que las leyes sean viables hay que cambiar la constitución, y para que la constitución sea viable posteriormente hay que adaptar las leyes. Eso es una deficiencia que hemos tenido, hay muchas leyes que no se han adaptado, entre los cuales está el Código Civil, que no se han hecho muchos cambios en él. Chávez, gracias a Dios, con la ley habilitante hizo un montón de leyes extremadamente buenas. De hecho, su última alocución pública, antes de la última de designación del comandante comandante presidente Nicolás Maduro Moro, fue justamente la ley orgánica del trabajo, que le dio en la madre a Fede Cámaras y a esta oligarquía plutocrática, que presidió el Congreso Nacional con Capriles y que quería volver al poder. Para ese momento entonces su elegida vanguardia política, que era su turno, que era Capriles, ya estaba entonces en la presidencia del Congreso Nacional. Estos comienzan a conspirar y a hacer todo tipo de vericuetos para retomar el poder que ya se creían suyo, pues todo se iba dando como ellos planificaban, hasta que Chávez gana las elecciones y les tumba todo esto. Recuerden que esas elecciones, como dije, el Tribunal Supremo Electoral era contrario al presidente, a Chávez, y aún así Chávez ganó, porque cuando uno realmente es mayoría, cuando uno es todo el país, como dice la oposición, uno va a las elecciones y uno las gana, no hay manera de que lo eviten. Ahí está Yanine Áñez tratando de evitar las elecciones porque sabe que van a arrasar con la oposición, después de haber derrocado a Evo Morales y haber vuelto un desastre el país, y además de eso originado una cantidad de muertos, y bueno, eso le va a salir bien caro a esa derecha, porque va a ser un resurgimiento de la izquierda, que bueno, lo mismo va a pasar en Brasil con Lula, lo mismo va a pasar con Correa, donde la derecha ha hecho golpes de Estado. En todos estos casos se han hecho golpes de Estado porque Correa se infiltró
A Correa se le infiltraron, Lenín Moreno gana la elección y instantáneamente se le voltea. A Bolsonaro gana porque hacen una sacan a Dilma Rousseff y después meten preso a Lula. Lo mismo hicieron en Honduras, lo mismo hicieron en Paraguay, que claro, son países más pequeños y controlados por, uno es controlado por el narcotráfico, el otro por los latifundistas, y no han podido recuperar el poder, pero ahí están. Por lo menos Zelaya está de senador y tiene cierta inmunidad y ha podido hacer más o menos el trabajo. Ya veremos cuando ellos vuelven al poder, o entra alguien de nuestra misma línea, pero ellos van a necesitar, a juro, el impulso, casualmente como anteriormente pasó con la ola de izquierda. Necesitan todos seguir el ejemplo de Caracas, que Caracas dio. O sea, todos necesitan que nosotros seamos los que los impulsemos, como pasó en la independencia, que nosotros salimos e independizamos a todos los demás países. Todo el continente actualmente, e incluso parte del mundo, está confiando y dependiendo de nosotros, de nuestro avance y nuestra resistencia contra el imperio. Y de allí depende el futuro de muchos países, mucha gente que sobreviva o no sobreviva, y de las condiciones de vida de toda esta gente. Entonces este grupo, que a su principio se denomina Súmate, creado por María Corina en 2002, aquí hice un salto en el resumen. Nace la Coordinadora Democrática como un sistema de coordinación política. Nace Súmate, de quien más adelante en otro escrito hablé de que cada uno en particular tiene su rol, como dije en el video pasado. Entonces Súmate se monta en el trabajo de contrariar el referendo constitucional del 99, las elecciones generales de 2001 y el revocatorio a Chávez. Esto era financiado por María Corina, como dije, que entra, da la cara, al igual que hizo el imperio cuando el decreto de Obama, da la cara, pero siempre estuvo por debajo de la mesa cuando se le despropia a Cidetur, como había explicado en otro video anterior. En todos estos eventos, utilizando métodos poco éticos, por supuesto, por no decir que fraudulentos, como la falsificación de las firmas en los casos de los revocatorios y todo esto. Eso para tratar de decir, sí, somos todo el país, somos la mayoría. Señores, hubiesen recogido las firmas que diesen lo suficiente sustento y se lanzan. Si eran todo el país, hubieran ganado. Se pusieron a falsificar firmas y lo que hicieron fue anularlo. Claro, Chávez, en su carácter estratega político, vio la oportunidad y para terminarlos de destruir, y aceptó el revocatorio. Entonces fue a las elecciones y bueno, los arrasó. Lo mismo pasaría ahorita. ¿Por qué no se montan en un revocatorio? Que creo que para el año que viene se pueden montar en el revocatorio de Nicolás Maduro. ¿Por qué en lugar de eso, de comenzar hoy en este año, hacer el trabajo para revocar a Nicolás Maduro el año que viene, tratan de derrocarlo, de hacer una invasión y de todo esto? Porque saben que no son ninguna mayoría realmente y no van a ganar una elección popular. Es simple, porque el país está decidido a ser libre verdaderamente, a pesar de todos los problemas que tenemos, todos los errores, todos los ataques, todo lo que han hecho. Chávez logró despertar la conciencia del pueblo y seguimos avanzando a pesar de todos los errores y todas las cuestiones. Entonces, a la par nace otro ente que trata de aglomerar a todas a las corrientes de la derecha antirrevolucionaria y antibolivariana, a la oligarquía empresarial corrupta y explotadora y parasitaria incluso, y la élite política de la oposición, de todas las oposiciones, de los partidos secundarios, como fuera de Acción Democrática y COPEI, como lo era el MAS, Bandera Roja y otros partidos, que comenzaron, por cierto, con el chavismo y después saltaron la talanquera cuando vieron que no les iban a dar lo suyo. Esto se llama Coordinadora Democrática, un nombre que de por sí ya hace referencia a una revolución, aunque ha hecho más elecciones que ellos en 100 años, y refrendó democráticamente la nueva constitución y creó las instancias del poder popular,
Eh, y la coordinadora democrática era todo lo opuesto porque iban en contra y entonces no era nada democrática. Ellos coordinaban la no democrática. Pero ellos que creen que son, como se creen élites y creen que el pueblo son siervos, y ellos sí lo son, claro, esta organización, al mejor estilo empresarial, se lanza las improntas del golpe de Estado, muy democrático, como ellos, coordinadora democrática, y hacen un golpe de Estado. Muy democráticos ellos y ponen al presidente de la Fede Cámaras como presidente encargado, que era Pedro Carmona Estanga, que duró 47 horas porque el pueblo sí que sí es democrático, lo sacó. Nombran a este tipo como presidente interino y al que dirigía el empresariado, para ellos ir luego en unas elecciones libres, según ellos, pero sin el chavismo, entonces ya no son libres. Después viene, como no logran eso, el pueblo repone a Chávez, entonces empiezan a buscar cómo golpear al pueblo para que el pueblo sea el que derroque al presidente y se vienen al paro petrolero, al paro patronal. Recuerden eso, paro petrolero y paro patronal, que vienen de 2002 el paro petrolero a 2003 y en 2004 el paro patronal. Luego viene el alzamiento de los militares en Altamira, que aún pululan por allí como activos en Plaza Altamira y como militares ahora golpistas violentos. Claro que está entre todo esto, fue sin reconocer la constitución bolivariana de Venezuela. Hasta ese momento no habían reconocido la constitución, que siguen sin reconocerla, porque al final lo que ellos quieren es derogarla, y eso está estipulado incluso en el documento que firma Guaidó. Entonces, como vemos, todos estos hechos son en extremo democráticos, como ellos dicen. Ellos son los pacíficos, los democráticos, y la revolución bolivariana es la violenta, antidemocrática, claro, aunque hemos ido a más de 22 procesos electorales. Entonces, cuando se trata de derrocar a quien está en gobierno, ellos son democráticos y constitucionales, hablando ellos, eh, haciéndolo sin elecciones y sin nada, pero bueno, ellos se dicen democráticos. Luego, al ver que no lograron su objetivo, el imperio comienza su ataque y viene la primera sanción, que la gente cree que las sanciones son desde el decreto de Obama, de amenaza inusual y extraordinaria en 2013, 2014, 2015, algo así, 2013. Y resulta ser que las sanciones realmente vienen desde 2004, que el imperio comenzó a darnos golpes y vienen al ver que no lograron sus objetivos, bueno, porque el pueblo no los había apoyado, se comienza la nueva etapa de las guarimbas, que ya venía a ser como lo de las primaveras de colores, y con la violencia, el desespero y los caprichos, las pataletas de los niños mimados, los actos por demás decir vandálicos, que lo que han hecho es destruir este país. Todo, si se compra una planta eléctrica y se coloca en alguna ciudad para que, entonces van y la hacen volar. Si se compra, se restituye la petrolera, entonces van y vuelan los tanques de petróleo o de gasoil, o en este caso en el 2017 cuando las guarimbas casualmente volaron los diluyentes para hacer la gasolina, que es lo que hay que importar justamente, y como teníamos las sanciones, el bloqueo, no podemos importarlo, y vean la escasez que estamos viviendo hoy en día. Todo eso viene de allí, de lo que ellos han hecho, porque es un ataque sistemático. Ellos hacen una cosa para que más adelante pase una mayor, como fue la quema con esos tanques. Hubiésemos tenido gasolina como para 5 años, si mal no recuerdo, algo así era, y los explotaron. Les tiraron unas granadas, algo así, y como eso es muy volátil, ¡pum!, voló. Esto, además de eso, ocasionaron muchas muertes entre todas estas cosas, y nace el último intento de unir estas facciones divididas por sus intereses egoístas, imperialistas, de la élite fascista nacida de tradición, familia y propiedad, llamada Mesa de la Unidad Democrática, nuevamente abrogándose un hecho al que son contrarios, como es el hecho democrático,
Esta, a pesar de sus traspiés, logra, tras el bloqueo imperial que viene desde 2004, como estoy diciendo, 2006, recuerden que vino en 2004 se anunció, y desde 2006, con Bush, estaba en pleno auge la invasión a Afganistán, Irak y Libia, y después vino Afganistán e Irak en ese momento. Vino el bloqueo de los repuestos de los F-16 y de los tanques. Lo que nadie les dijo en ese momento es que también estaba de boga, estaba de moda de Bush, de hablar de las armas de destrucción masiva, de las armas químicas, y entonces también nos prohibieron los químicos. Entonces, ¿qué resultó de allí? Que estas sanciones incluían los motores de los tanques, del ejército, pero esta misma maquinaria lo utiliza el aparato productor agrícola, los tractores, la agroindustria, los camiones de transporte de vehículos, que son motores diésel, sencillamente. Y además de eso, nos bloquean los agroquímicos, todos los químicos que son para hacer los fertilizantes y todo esto. Esto llevó que para 2007 ya nuestra producción nacional, que había tenido un incremento increíble, de ahí es que yo no creo aquellos que dicen de que no resultó las expropiaciones de tierra, sí resultaron, pero después nos las echaron para atrás con todos estos bloqueos y sanciones. Esto nos trajo a la dependencia alimentaria, nos destruyeron la producción nacional, y tras la muerte adelantada e inducida de nuestro comandante Hugo Chávez, ahí sí logran pasar pensaron pues que habían de perder las elecciones y los iban a ganar, y eligieron a Capriles, que era el designado cuando era en el Congreso de la República, era el que estaba en boga, y en 2015 se logran apoderar de la Asamblea Nacional. En 2013 vino la descarga de rechera de Capriles, el niño papi dio su pataleta. Después vino Leopoldo López a dar la suya también, con que hasta que salgamos de quienes nos están gobernando. En 2015 logran la Asamblea Nacional, claro, todo tras mentirle al pueblo, utilizando las consignas, la última cola, todo aquello. Lo que decimos, pues ellos manipulan a la población, a la gente que ignora las verdades, y mediáticamente son muy buenos. Eso no se puede discutir, porque tienen de soporte al imperio, que es el creador de todo ese sistema de dominación. Les recuerdo que en 2006 Chávez tuvo que hacer su primera reconversión. Eso es símbolo de que no es Maduro solamente al que están atacando, no es Maduro el malo y Chávez era el bueno, como le dicen algunos para darle la vuelta y convencerlo. Y algunos se lo creen incluso, la izquierda tiene esa debilidad, sino que se lo aplicaron a Chávez también, simplemente que a Maduro le han dado mucho más duro. Por eso Chávez quitó 3-0 y Maduro tuvo que quitar 5. Ahora Maduro se las ha jugado y les ha ganado una tras otra y sigue ganándole. El último caso fue el 3 de mayo, hace apenas unos días. Y muy democráticamente, como acostumbraba en esa época, se lanza la impronta de que le van a dar 6 meses al presidente, a Nicolás Maduro, en 2015 a Nicolás Maduro, y desde ahí viene todo este montón de medidas opuestas a la legalidad, la constitución, e incluso a lo que es la misma lógica de los diputados. De estos todos llenos de ansia de poder, aún llegaron al punto de la confrontación canibalista entre ellos mismos, al no poder devorarse al país entero, y entre ellos mismos se están matando hoy en día todavía, hasta que se convirtieron en el G4, pasaron por un frente amplio, que también es un hombre de izquierda, como dije, robo de consignas, de símbolos y de todo esto. Y como todos se han robado, Capriles se robó hasta la cuestión de la mano. Ahí en mis escritos está todo eso. Están las fotos de Capriles haciéndolo así. Se robaron consignas de Chávez y todo esto. Para esa época, la derecha que se roba esa simbología
ve en la muerte del comandante Chávez la oportunidad para tomar el poder, y esta gente de la compañía guipuzcoana, burguesa, empresarial, política, explotadora, parasitaria, esclavista, asalariada en este caso, nace esta alternativa de trabajo sucio como es el tal Frente Amplio, que no duró mucho, se llevaron algunos de la izquierda, entre los cuales estuvo Nick Maremans, que era una persona que no tenía verdaderamente ideología, no tenía verdaderamente nada de esto, y saltó la talanquera hacia la derecha, porque por más mal que yo esté con el gobierno, por más mal en contra que esté, no puedo ser que apoye o le haga el trabajo a la izquierda haciendo esto. Entonces eh, hubo un grupo de trabajo sucio que sugiere que destruyendo políticamente lanzan a los leones al país, se van a la OPEP, a la cuestión esta, a la OEA, a hacer lo mismo que hicieron con Libia y con Siria, para sacarnos a nosotros de allí. Ya nosotros, Maduro ya sabía lo que venía y habíamos renunciado a esto, y ya estábamos en cumplir el periodo, lo cumplimos y ellos se sentaron allá y bueno, ahí están. Después renombraron el TIAR, que eso ya sabemos lo que hacen con eso, y ahí siguen solapados, embromando el país con sus seguidores ignorantes de estas verdades históricas como las que yo estoy diciendo, y además de eso adoctrinados y fanáticos, porque los tienen enfermos. Por el momento, bueno, vamos a seguir en la lucha y escribiendo estos análisis, haciendo estos análisis, pues estos videos incluso, históricos, económicos, políticos, éticos, educativos, para dar formación a los nuevos revolucionarios con conciencia para que no sean manipulados y que contrarresten la mediática con argumentos bien condensados y sustanciados, que ellos irán aplicando. Estaremos hablando en el siguiente análisis, ahí sí voy a hablar de lo que es realmente la oligarquía empresarial de la oposición, de la MUD y del G4, y van a darse cuenta realmente de dónde está todo el problema cuando se enteren de cómo es todo este funcionamiento, aunque ya les he dado algunos tips, algunos adelantos, con lo de las familias, que controlan más o menos cada uno, pero voy a hablar un poco más profundo de esto, y van a entender bien por qué es el problema económico de este país. Pues ellos controlan la economía. Como dije, el Estado vive de los impuestos que se le deben cobrar a los empresarios, a las empresas que viven del dinero que reciben del pueblo cuando va y les compra, que a su vez el pueblo en su mayoría viene en este caso en Venezuela, recibe dinero o es porque es empleado público, además de los bonos que se les dan. Este empresariado, como antes se le subsidiaba, bueno, consiguió la manera de robar igual al Estado, quitándole el dinero al pueblo que el Estado ahora le da al pueblo. Entonces hay que cambiar ese sistema. La idea era la red de distribución de alimentos, Mercal, Pedeval y esto, que destruyeron en las guarimbas de 2017, quemaron casi todos los vehículos, quemaron instalaciones, depósitos, todo lo que estaba allí guardado. Y entonces Maduro se crea un nuevo sistema, que son los CLAPS. Estos sí son imposibles de destruir, porque además de que es una red de distribución de alimentos, también es una red de producción de alimentos propia en el sitio, y eso no lo van a poder destruir así tan fácil. Entonces, bueno, más adelantico vamos a seguir hablando, vamos a hablar de esta oligarquía y cómo es el sistema que ellos han aplicado de manipulación de la verdad y de dominio de todo el pueblo.